Saludos cordial, autoridad o espectador. Bienvenido al análisis de este maravilloso tema que más que plantearlo es siempre evolucionar mejoras para las personas con estos síntomas. A lo largo de la historia, el concepto del trastorno por déficit de atención sin y con hiperactividad, con sus siglas el TDA, ha sido objeto de controversias y muchos debates. Así que empecemos con el mejor ánimo y ímpetu. Y bueno, señores, como primer punto tenemos la introducción. Y más que nada, antes de entrar con las diapositivas, les comparto un Canva como tipo introductorio para saber detalladamente, minuciosamente esta hermosa temática y de gran importancia para paliar o reducir y acabar por completo. Y bueno, más que nada siempre dar nuestro aporte con el fin de reducir estos síntomas en nuestros niños, nuestro futuro de la patria. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of. Así es, señores, después de leer esta información tan valiosa y precisa sobre el entender la magia de ser un niño neurodiverso, después de esta sería como preintroducción, gracias a la plataforma de Canva, en lo que respecta a la introducción de esta interesante temática del TDA, tenemos que tener claro que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido uno de los trastornos más analizados de las últimas décadas y se considera uno de los trastornos más comúnmente diagnosticados en niños como en adolescentes. Así que este estudio de caso se recogen diversos aspectos del trastorno, se realizan varias recopilaciones de la historia de lo que en la actualidad se conoce como el TDA. Además, puesto que el TDA implica necesidades específicas en el aprendizaje que si no son atendidas a tiempo, sí pueden tener consecuencias negativas y en la actualidad el fracaso escolar para los que están cursando la escolaridad. Además, se exponen intervenciones educativas que pueden llevarse a cabo para ayudar a los alumnos diagnosticados con este trastorno. Por ello, en cuanto a la justificación sistemática del TDA, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad fue escogido porque se encuentra entre los desórdenes psicológicos más analizados en las últimas décadas. Se trata de un trastorno que incluye entre otros síntomas excesividad activa motora, impulsividad, dificultad en el control e impulsos e inatención. Reconocido, el TDA tiene su inicio en la infancia y constituye un trastorno universal de inhibición, atención y autocontrol que se observa en todos los países y culturas. Los principales tratamientos que se han demostrado científicamente que son efectivos en los niños con TDA son los siguientes, como los farmacológicos, el tratamiento de los padres, con los métodos de manejo de la conducta del niño, implementación por parte de los profesores de estrategias de manera en la conducta del niño y combinaciones con esas estrategias. Por esto se realiza el análisis de esta temática porque es muy interesante todo lo que acabo de mencionar, ya que al observar los estudios realizados sobre este tema se ha permitido llegar a la conclusión de que se ha demostrado que la práctica, como por ejemplo vamos a hablar del mindfulness, ayuda a reducir los síntomas de trastornos, donde puede adecuar hasta reducir por completo en el analizar y estudiar la práctica del mindfulness en adolescentes con trastornos. Se verá en la planteación de esta justificación por lo que expone el tratamiento también del multimodal, debido a que es el preferido para tratar la mayoría de los casos, debido a que las características expansivas que gestiona, especialmente cuando contiene combinaciones de varios trastornos como los problemas de aprendizaje, y se aumenta la ansiedad
y es la razón por la cual se justifica esta temática. En el siguiente ítem tenemos los antecedentes. A lo largo de la historia, el concepto del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y sin él ha sido uno de los objetos de controversias y debates, tanto por su nomenclatura como los criterios diagnósticos utilizados y la forma de tratar el trastorno han ido variando a lo largo de los años. Un breve recorrido por su historia puede ayudarnos a comprender la situación de la definición y el concepto actual del trastorno. Por ejemplo, una de tantas en la cual ha sido su evolución, la primera referencia a la que ahora se llama el TDA se atribuye al médico alemán Melchior Adam Wecker en un artículo sobre trastornos de la atención que fecha del año de 1705 recoge en el capítulo dedicado a los trastornos de atención. Su libro en el lenguaje original es Der philosophische Arzt, la primera descripción médica del TDA conocida hasta el momento. Posteriormente, en 1845, Heinrich Hoffmann publicó poemas infantiles que describían las características de actitudes, inclusive fueron 2, para ser exactos, del TDA. Inclusive dentro de sus publicaciones presentó la historia del inquieto Félix, que mostraba un niño que no podía mantenerse quieto en la mesa a pesar de las advertencias de sus padres, de sus autoridades. Y de ahí llegamos que la primera referencia científica no fue hasta el siglo XX, presentada por George Steele en la publicación de 1902. En esta publicación estaba basada en la observación de niños con inatención y conducta hiperactiva e impulsiva, y para ser exactos describió 43 casos de niños que presentaban problemas atencionales, agresividad, conductas desafiantes, resistencia a la disciplina, excesividad emocionales, pero lo que aquí se resalta es que todavía seguimos en 1900. Y en 1965 se podría decir que ya hubo la inclusión del TDA en los manuales de psiquiatría, cuando los convenios de psiquiatría incluyen este trastorno dentro de sus clasificaciones, incorporando el concepto del síndrome del hipercinético de la infancia en el CIM-9, y esto lleva en 1968 la American Psychiatric Association recoge una definición formulada por Chess con la denominación la reacción hipercinética de la infancia. Entonces, dentro de la línea del tiempo, es aquí cuando nos encontramos con la publicación en 1980 del DSM-3. Se sitúa el déficit de atención como el síntoma principal del trastorno en el marco de las clasificaciones internacionales. Se adopta la denominación del trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. Entonces, posteriormente nos encontramos con otra renovación del DSM-3R, publicado en 1987. Se vuelve a situar la hiperactividad como uno de los síntomas centrales que se fija en el nombre del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Después de varios cambios en las diferentes versiones de este manual, no es hasta 1994. Seguimos progresando en la historia con la publicación del DSM-5, que se introduce el término trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se definen los subtipos del TDA, que se mantienen en la actualidad: el combinado, el inatente e hiperactivo y sobre todo impulsivo. Entonces, los primeros artículos sobre el TDA en adultos aparecen a finales de los 70 del siglo pasado, imagínense. En los años 70, un importante trabajo de Annelies Pontius demostró que los síntomas presentados por los pacientes adultos eran los mismos que describían en los niños y adolescentes, y que se asociaban a disfunciones en el lóbulo frontal y en el núcleo caudado. Es a partir de ahí cuando empiezan a relacionarse las alteraciones en las funciones ejecutivas con síntomas del TDA. Simultáneamente surgieron los primeros trabajos sobre el tratamiento farmacológico de la distribución cerebral mínima en adultos, tanto la imprimimamia como los estimulantes, y se postularon como fármacos eficaces para el tratamiento del TDA en estas personas, a pesar de los diferentes estudios publicados en los años 70. Todavía prevalecía la opinión de que el TDA se remitía en la adolescencia. En el gran incremento de los conocimientos del TDA en adultos se produce a lo largo de los años 90,
con la publicación de varios estudios que demuestran que los mismos síntomas que se producen en los niños pueden afectar tanto en adultos, y que su base se distinguía de una discusión biológica. Por un lado, surgen múltiples estudios de seguimiento de los síntomas del TDA en la edad adulta, la comorbilidad psiquiátrica, las repercusiones sociales, la eficacia de los tratamientos y sus bases biológicas. Pero eso sí, a pesar de los diferentes estudios publicados durante los años 70, todavía prevalecía la opinión del TDA se remitía en la adolescencia. Entonces seguimos avanzando, y fue hasta en España el primer centro sanitario que dispuso de un programa especializado en el diagnóstico y tratamiento del TDA en adultos. Fue en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona en el año 2002, con la creación de lo que se llamó Programa Integral de Atención a Adultos con TDA. Todas estas iniciativas en Europa llevaron a la creación en el año 2003 de la European Network Adult ADHD. Posteriormente se crearon otros consorcios de investigación centrados en el estudio del TDA en adultos, tanto en aspectos genéticos como clínicos, como es el caso internacional Morshan Persistent, y que siguen dando lugar a diversos trabajos de investigaciones sobre esto a pesar de la distancia del tiempo. Entonces varios autores solicitaron la validación del TDA en población adulta, ya que cada vez había más evidencia que el TDA era un trastorno crónico y persistente en la edad adulta. Finalmente, el año 2013, con la publicación del DSM-5, se introducen diferentes cambios respecto al DSM-4-TR. Se incorporan unos criterios específicos para el diagnóstico del trastorno en la edad adulta, con las descripciones clínicas más típicas de los adultos, y se modifica también la edad mínima de inicio de los síntomas, de antes de los 7 años y antes de los 12 años. En esta edición se cambia también el concepto del subtipo del TDA por la presentación clínica. Actualmente se considera que el TDA es un trastorno neurodesarrollado complejo, heterogéneo y multifactorial, que se inicia en la infancia o en la adolescencia y que puede continuar durante la vida adulta, que se caracteriza por la presentación de síntomas persistentes de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Ahora bien, en Ecuador, antecedentes en el Ecuador. Según el Ministerio de Educación, hay en la actualidad 7.918 alumnos del sistema público con este diagnóstico. El 5% de infantes tiene TDA y afecta a todos los jóvenes. En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7.918 alumnos dentro del sistema público con este trastorno en establecimientos públicos. Ellos reciben, se indicó, clases con el resto de compañeros, pero con adaptaciones curriculares. A los alumnos con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad le proporcionan psicoterapias. Entonces, hasta actualidad sí vemos personas que se preocupan, y las que no tienen, en otras palabras, como que las previenen, se las mandan a prevenir. Este trabajo está como de moda, según lo que indicó Tapia y Verónica Egas. Entonces, en cuanto a la definición del caso, en primer lugar tenemos los datos de filiación. La filiación es un concepto jurídico fundamental en el derecho de la familia. Establece la relación entre padres e hijos. Esta relación conlleva una serie de derechos y obligaciones significativas para ambas partes. También existen tipos de filiación. La filiación natural, en la que se refiere a la conexión biológica entre padre e hijo, ya sea por nacimiento o a través de técnicas de reproducción asistidas. Y esto usualmente es matrimonial, cuando los padres están casados, extramatrimonial, en caso contrario. Y por otro lado, tenemos la filiación adoptiva. Esta se establece cuando un niño es legalmente adoptado por una persona. Una vez establecido lo que acabé de explicar, ahí conllevan establecer el apellido, la nacionalidad, la vecindad civil, la forma de alimentación, la custodia, la patria potestad, los derechos sucesorios y toda esta cuestión. Y bueno, la filiación se determina, se da una inscripción en el registro civil, sentencia judicial, reconocimiento del registro civil, testamento, posesión del Estado y expediente de jurisdicción. Y bueno, aterrizándolo un poco en lo que es en nuestro estudio de caso, tenemos los datos de la filiación. El tipo de filiación en el caso particular es filiación natural, los nombres completos del representante. Bueno, gracias a Dios tenemos el permiso para estar en la institución y nombrarla.
pero estos voluntarios anónimos no detallamos y lo prefirieron presentarlo de manera voluntaria y anónima. Entonces, pero el tipo de filiación del representante en los 3 casos que analizamos es de filiación natural, no hay caso adoptivo. Los nombres en cuanto al representado están como voluntario anónimo, y el tipo de filiación se comprueba que es filiación natural, y esto se lleva a cabo en la institución educativa Unidad Educativa República de Francia, por supuesto con el diagnóstico del TDA. Están diagnosticados, entonces presentan el problema académico del trastorno de oposición desafiante, el comportamiento negativo desafiante y hostil hacia las autoridades, tienen el trastorno de conducta, el pelear como tipo antisocial, pelear, robar, destruir propiedad a los compañeros y hacer daño a los animalitos. Tienen el trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo, sea por irritabilidad o problemas para tolerar la frustración, discapacidad de aprendizaje, incluidos problemas con la lectura, escritura, y tienen el antecedentes por abuso de sustancias, o sea, por los padres, por droga, alcohol o tabaquismo. Los niños, los jóvenes tienen esta cuestión muy marcada del trastorno de ansiedad, que causa precaución, nerviosismos abrumadores y trastornos obsesivos compulsivos. También presentan el trastorno del estado de ánimo con trastorno bipolar y depresión y comportamiento maniático. El trastorno del espectro autista, una afección relacionada con el desarrollo cerebral que afecta la forma en la que la persona o ellos perciben y socializan con los demás. Tienen el tic nervioso, síndrome del Tourette, trastorno que involucra movimientos repetitivos o sonidos no deseados que no pueden controlar fácilmente. Y bueno, presentaron causas como beso al nacer, traumatismo craneal. Comentaron sobre la carencia de hierro, apnea obstructiva del sueño, exposición al plomo y exposición prenatal al alcohol. En cuanto a los síntomas, en este caso particular, afectan bastante lo que es la atención prolongada, la concentración, en cuanto a la perseverancia en las tareas, son hiperactivos, impulsivos, son inquietos, y responden a destiempo. Entonces, seguimos en cuanto a los signos. La clave es que si de los TIC marcados en el DSM-5 especial son más de 6 signos, son diagnosticados con este trastorno. Entonces se llega a diagnosticar en la cantidad, la frecuencia y la gravedad de los signos de la repetición de ellos. Ahora bien, en los niños de preescolar, el tratamiento inicial consiste en terapia conductual. Se puede considerar el uso de medicamentos si la respuesta a las intervenciones conductuales es suficiente o si los síntomas son entre otros moderados y graves. Es una cuestión de análisis. Entonces se procede a los niños y jóvenes en edad escolar. El tratamiento inicial es la conductual combinada con medicamentos. Bueno, en cuanto a la apariencia física, los individuos detectados con este diagnóstico usualmente físicamente no poseen características de capacidad pronunciadas. Sin embargo, aunque aparenten un estado regular y saludable con los niños normales o regulares, el inconveniente se presenta en su comportamiento y acciones. No obstante, para presentar lo solicitado, la descripción de la apariencia de este caso de voluntario anónimo, se procede a desglosar. Por ejemplo, es un niño bajo para su edad, es moreno en este caso, tiene el pelo rizadito y tiene los ojos negros y grandes, y tiene sus facciones son pequeñas. Entonces sí se podría pasar como una regularización normal. Entonces, en cuanto a la conducta de clase, por ejemplo, está la falta de atención predominante, que corresponde a la falta de atención, la conducta hiperactiva impulsiva predominante, que corresponde a la impulsividad. En cuanto al historial académico, se informa que
El niño está en 8º año, entonces para que llegue hasta ahí, para que esté aquí, es porque veo bastante el compromiso tanto por los docentes, en primer lugar la institución, los docentes y el padre de familia. Requerimientos como intervención psicológica, en el que trabaja la terapia cognitiva y conductual, la intervención educativa o escolar, la psicoeducación, el manejo conductual y apoyo pedagógico, la intervención familiar, en que respecta a la psicoeducación y entrenamiento de los padres, la intervención farmacológica y los tratamientos de neuromodulación mediante estimulación cerebral no invasiva. Entonces, en cuanto a su historial académico, tenemos en segundo de básica un 8.20, en tercero un 8,05, en cuarto de básica 8.10, en quinto 8 cerrado, sexto 7,80, en el séptimo 7,40 y en el octavo 7,87. Bueno, su desenvolvimiento académico se analiza en cuanto a sus cualidades que ha demostrado su desempeño, si le permitieran estancia en la institución, claro, y por la consistencia en la escala cuantitativa, sus notas equivalen al que alcanza los aprendizajes requeridos. Entonces, una vez analizado lo que es los datos de filiación, los problemas académicos, la apariencia física, la conducta en clase, el historial académico del estudiante, la definición del caso, por supuesto que interviene con abordaje psicológico o psicosocial, la intervención psicológica en el tratamiento, incluye estas terapias cognitivas, conductuales, sistemáticas, psicodinámicas, el entrenamiento en habilidades sociales y la intervención familiar. En cuanto a la definición psicopedagógica, la intervención psicopedagógica representa un conjunto de prácticas institucionalizadas de la intervención en el campo del aprendizaje, sea como prevención o el tratamiento de trastornos, sea como modificación del proceso del estudiante escolar y educativo. La intervención psicopedagógica procura comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos escolares, extraescolares y educativos, e intervenir eficazmente en su mejora, permitiendo al estudiante abordar las situaciones de aprendizaje de un modo eficaz. Y farmacológicas. El tratamiento farmacológico es una de las medidas dentro del modelo de tratamiento integral y tiene como objetivo principal aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, y posteriormente se tiene la combinación de intervenciones. Dado el carácter del TDA, se propone identificar pruebas de eficacia y seguridad del tratamiento combinado, que veremos el tratamiento modal. El objetivo de la investigación parte, en primer lugar, del objetivo general, que es comprender el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad a través de una investigación bibliográfica y de campo, para establecer recomendaciones basadas en la evidencia científica sobre la efectividad y seguridad de las diferentes intervenciones terapéuticas y educativas en los alumnos con diagnósticos del TDA. Y aquí continúan los objetivos específicos, que tenemos 3. El primero, conocer las intervenciones psicosociales y educativas que tienen las personas con TDA mediante un estudio documental para lograr potenciar la integración comunitaria y disminuir la vulnerabilidad de los alumnos implicados. Segundo, diagnosticar el abordaje terapéutico de los alumnos con TDA por intermedio de los instrumentos de investigación para prevenir recaídas, reducir riesgos asociados tales como patologías, adicciones. Y por último, en los objetivos específicos tenemos diseñar actividades con propuestas que incluyen intervenciones psicosociales y educativas para mejorar la calidad de todos los ámbitos de la vida de los alumnos que presentan el TDA. Bueno, en el marco teórico es el desarrollo analítico de los fundamentos teóricos. Está el proyecto para su consulta respectiva, pero para resumir en este momento, el TDA es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para mantener la atención, controlar los impulsos y regular la actividad motora, los síntomas comunes. Y eso está plasmado, pero como el mismo nombre le indica, es un marco teórico, es sustentar todas estas temáticas con investigaciones antecedentes de este trastorno del TDA. Entonces, a lo largo del marco teórico está la debida
citación del antecedente del autor, en el cual se permite plasmarlo el déficit de atención que explica el TDA. Se explica con más profundidad la dificultad para mantener la atención en las tareas o actividades, dificultad para seguir instrucciones, problemas para organizar y planificar. Asimismo, se plasma con su actor antecedente respectivo la hiperactividad, el exceso de energía y movimiento, dificultad para quedarse quieto y por qué no controlar la impulsividad. Asimismo, tenemos la impulsividad, que se toma en cuenta y se analiza estos factores: la interrupción frecuente de las conversaciones, dificultad para esperar turno, impulsos impulsivos, porque definitivamente inicia de una etapa temprana, pero puede afectar a todas las personas de todas las edades y puede tener impacto significativo en la vida diaria y académica, y eso es lo que representa el marco teórico. Autores que han analizado estos comportamientos y lo han plasmado, y que hasta en la actualidad se sigue progresando y evolucionando y presentando mejoras, y por supuesto conceptualizando bien las bases. Por consiguiente, empieza el gran análisis del marco metodológico de esta interesante temática. Y bueno, para empezar a redundar en este tema, luego tenemos que establecer un orden adecuado. Bueno, el presente caso tiene un enfoque en la investigación y su enfoque es netamente cualitativo, por los hechos basados en la realidad para obtener el conocimiento suficiente sobre el objeto estudiado. Posteriormente tenemos la modalidad de la investigación, que se utilizan las siguientes, como la investigación bibliográfica, investigación de campo, el plan de recolección de la información, y cabe mencionar la información secundaria, que provienen es lo que se conoce como la lectura científica, y proviene de los libros, revistas de tesis, de grado, páginas web y documentos en generales. Entonces ahí también tenemos lo que es la información primaria, que mediante la observación cualitativa podemos contrastar gracias a las encuestas, a la entrevista, que pueden ser consultadas en el texto del proyecto áulico. Entonces, todo este marco metodológico es lo que se igualitaria al plan del procesamiento de la información, pues se procede a realizar una revisión minuciosa de las encuestas debidamente contestadas por los docentes, padres, la directiva del plantel, con el propósito de examinar y proponer mejoras en los resultados obtenidos. Se asigna la codificación de las preguntas, las alternativas de la respuesta para facilitar las tabulaciones con sus respectivos diagnósticos. También encontramos la tabulación de los datos de la manera computarizada para poder agilizar este proceso. Posteriormente se realiza el análisis de los datos para presentar los resultados obtenidos mediante las estadísticas descriptivas, con el fin de organizar y resumirlos. Además, no podemos dejar a un lado el estadígrafo de los porcentajes. La presentación de los resultados se realiza de manera gráfica para lograr una mejor comprensión. Finalmente, la interpretación de los resultados se realiza mediante la síntesis de los mismos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Eso es lo que se puede llevar a la conclusión de lo que se ve en el marco teórico de esta hermosa temática. Bueno, en cuanto a las actividades propuestas, se presentan las herramientas estratégicas del tratamiento multimodal y el mindfulness para gestionar las actividades propuestas que se recomiendan usar durante este proyecto. Se necesitaba el compromiso de los roles, responsabilidades de los miembros implicados para tener los siguientes resultados con éxitos. Pues bien, en cuanto al tratamiento multimodal, este mecanismo combina más de un método de tratamiento. También se llama terapia combinada o terapia multimodal, y optimiza el tratamiento de los trastornos cerebrales mediante la administración conjunta de distintos tipos de terapia. Su función es crear un tratamiento personalizado para cada paciente, en función de sus problemas psicológicos o de conducta. La terapia multimodal se creó junto con la terapia cognitiva conductual, que es una fusión de la terapia cognitiva y terapia conductual. Se utiliza en los pacientes que tienen un tipo de personalidad diferente, una percepción distinta del mundo,
de alguna situación o algún problema. La terapia multimodal, por tanto, es necesaria cuando se diagnostica a alguien que sufre problemas mentales o fisiológicos. Y aunque muchas personas tendrán un perfil estructural parecido, no significa que sus personalidades sean similares. De manera que el terapeuta o el caso como tipo coach docente no tiene que regirse por una ideología, sino desarrollar estrategias hacia diferentes ideologías a través de un método denominado eclecticismo técnico. Entonces, la terapia multimodal funciona, en primer lugar, diagnosticar el perfil estructural del paciente y su perfil real, que es una descripción de cómo quiere ser después de que haya completado el tratamiento. Posteriormente diseñará el tratamiento buscando libremente otros métodos de terapia. Es común que se utilicen técnicas de relajación para ayudar a calmar al paciente. También se analiza actividades fuera de psicoterapias, como hacer dieta, practicar el estilo de vida saludable para lidiar con el estrés. El método se enfoca en aliviar los dolores psíquicos del paciente y se adapta a sus necesidades. Y también cuando está en un proyecto en el cual se buscan las mejoras, a menos que el usuario no esté de acuerdo, las terapias se grabarán en sesiones y proporcionan una copia de cinta al paciente. Ello resulta efectivo porque cuando están estudiando el comportamiento de la persona, en cada caso y después verificar las mejoras. Entonces aquí en esta terapia se ve la conducta, el afecto, las sensaciones, la imaginación, la cognición, las relaciones interpersonales y los procesos biológicos. Posteriormente llegamos a la segunda actividad y es el Mindfulness, un estudio realizado por profesionales de la unidad de trastornos por déficit de atención y hiperactividad del Hospital Sant Joan de Barcelona sobre una muestra de 120 pacientes revela que la práctica del mindfulness reduce los problemas de atención y mejora la conducta de los niños con trastornos por déficit de atención. Los autores de este trabajo concluyen que la vista de los resultados del mindfulness puede convertirse en una nueva estrategia de intervención eficaz para estos niños, complementaria del tratamiento farmacológico. Y con el presente estudio se requiere revelar que la práctica del mindfulness es muy aplicable, porque reduce la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, la desregularización emocional de estos niños con un trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Las técnicas del mindfulness son ejercicios mentales indicados para reducir el estrés, combatir las numerosas actividades que caracterizan nuestro día a día. Por eso, este tipo de meditación resulta clave para acabar por una vez por todas aquellos malestares mentales que ocupan nuestra cabeza. La práctica de estos ejercicios se basan en prestar atención al momento. El objetivo es aprender a relacionarse de manera directa con lo que pasa en nuestras vidas, afrontar situaciones de la manera más llevadera posible. ¿Por qué se realiza? Se realiza porque la práctica de estos ejercicios es beneficiosa por diferentes campos como la ansiedad, la depresión, los trastornos psicomaniáticos, de personalidad, de alimentación y diferentes enfermedades físicas. Por ello es importante acudir a un especialista en psicología. Entonces, y si el caso avanza más, psiquiatría. El conocerse a sí mismo y concientizar y aterrizar en la realidad tolera las emociones negativas, supone mejorar muchos aspectos de la vida, entre ellos trabajo, relaciones, salud física y la propia capacidad de superación. Ahora bien, ¿en qué consiste? Consiste en ejercicios del mindfulness de respiración. Prestar atención a la respiración es una de las prácticas sumamente importantes para el aprendizaje mindfulness. La persona que empieza a realizar este tipo de ejercicios tiene que ser consciente de su capacidad y de su atención, aunque se pierda. Tiene que volver a su objetivo principal, sí o sí, o completar el ejercicio de principio a fin. También tenemos los ejercicios mindfulness de observación de las emociones. Observar las emociones sin juzgar es una de las principales características de las prácticas del mindfulness. No hay que identificar ni rechazar ninguna cosa, sino observarlas y aceptarlas, tanto las positivas como las negativas. Esto llevará a la tolerancia sobre todas ellas. Ejercicios del mindfulness, micro mindfulness. Para continuar la actitud mindfulness es importante realizar ejercicios cortos en la vida cotidiana. Ejercicios mindfulness de conciencia corporal, explorar nuestro cuerpo y tomar conciencia de ello. Es esencial para la práctica. Además hay que concentrarse en la aceptación de las sensaciones y no cambiarlas. Ejercicios del mindfulness de tolerancia al dolor. En esta práctica el sujeto busca mejorar las capacidades desarrolladas, favoreciendo la tolerancia al dolor y la mejora física. La preparación de las técnicas del mindfulness. Y antes de empezar a practicar esta técnica es necesario preparar el cuerpo. Se pueden realizar sesiones de meditación. También se recomienda entre más
planifiques tu centro de atención, practicar yoga, estiramientos, paseos por la naturaleza. Después hay que buscar un espacio tranquilo para poder concentrarse. No existe un momento al día mejor o peor para realizar esta técnica. Incluso hasta a veces en los mejores tensos es muy recomendable aplicarla. Pero una vez que se adopta el hábito es importante no dejarlo. Las principales sesiones suelen ser cortas pero intensas, por la cuestión de captar la atención. Hay que ser conscientes de la respiración, el entorno, las sensaciones corporales, y más adelante el tiempo de la sesión puede aumentar. Entonces el mindfulness en el contexto educativo se ha mostrado que esta práctica puede ayudar a los estudiantes a reducir el estrés, aumentar su bienestar y conseguir y optimizar el aprendizaje y mejorar sus relaciones interpersonales. Y algo que vale la pena resaltar es, por ejemplo, en el 2008 Susan Bolges desarrolló y validó por primera vez el mindfulness en el ámbito educativo con resultados muy efectivos en padres e hijos. Este programa se ha aplicado a diferentes trastornos externalización, incluidos el TDA, trastornos negativos desafiantes, el trastorno de conductas y el síndrome de Gasper. Y bueno, en las actividades tenemos el Paper Boom. Con esta aplicación los niños pueden tomar conciencia de sí mismos desde el plano físico y mental, aprendiendo a diferenciar sus emociones. Está recomendada para alumnos entre 5 a 12 años, disponible para el iOS como para Android, así que está recomendada. El Smiling Mind se trata de una herramienta desarrollada por psicólogos y educadores que tienen por finalidad trabajar el equilibrio de la mente humana. Ofrece diferentes ejercicios divididos por los rangos de edad, incluyendo uno específico para adultos. El Inti-Mind es una aplicación pensada para enseñar a meditar tanto a niños como a adultos, con la finalidad de conseguir un estado de calma, conciencia total, proporcionar un plan específico para niños de 5 a 11 años. Y tenemos también, y muy recomendable, el Respira, Piensa y Actúa. Los personajes del barrio Samo guiarán a los niños de 12. Y por último tenemos la actividad Respira, Piensa y Actúa. Los personajes guiarán a los niños en la aplicación de técnicas de control de respiración que les ayudará a relajarse. Y al mismo tiempo es como que va mezclado con personas normales, personas disfrazadas de monstruos, personas disfrazadas de manera angelical. Entonces imagínate tener esos dos, normalizar la atención y conseguir relajarse. Y bueno, para seguir relacionándolo con el mejoramiento del rendimiento académico, recuerden un lugar estable y controlado dentro del aula, siempre delante y cerca del profesor para no distraerse, dar información personalizada y concreta, cambiar el énfasis en el discurso para mantener la atención y captación de la atención de los chicos, escribir en la pizarra las palabras claves para focalizar la atención y modificar el centro de atención, buscar actividades con movimientos, darle tareas con movimientos, hacer recados dentro del aula, borrar la pizarra. Si el niño es mayor y es capaz de reconocer el estado de inquietud, necesita salir del aula, pues todo eso hay que ultimar detalles. Incentivar la participación en clase, el uso de experiencias prácticas para el aprendizaje, exponerle la situación en la que vayan a tener un buen desempeño para fomentar su autoestima, sobre todo. Elaborar guías atractivas para seguir el desarrollo de las tareas, ayuda externas no adultas, evaluaciones personalizadas según la característica del alumno, suelen necesitar más tiempo. Y bueno, señores, llegamos al punto 10, que es el análisis de los datos recogidos. Por supuesto que una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se procede a realizar el tratamiento correspondiente a la información para el análisis de la misma de forma ordenada, mediante la tabulación gracias a las encuestas, entrevistas aplicadas a todas las partícipes de la institución o comunidad educativa, estableciendo los porcentajes estadísticos, los cuales ayuden a apreciar de una mejor manera los resultados obtenidos, los mismos que indicarán la realidad de la institución, de las personas, de los implicados, y permitirán tomar decisiones para mejorar la situación actual de los alumnos de la institución educativa. Bueno, miren, la codificación de la encuesta, las dos primeras preguntas son de carácter eliminatorio. Se pretende realizar el cuestionario a profesionales de la docencia, activas por supuestamente, por lo que si en la primera pregunta se responde no, será por finalizada la encuesta para este profesional. En la segunda se pide que se indique los años de actividad docente y se finaliza el cuestionario para profesionales que hayan ejercido la docencia menos de un año, ya que se requiere en la encuesta que sea lo más concreta posible. Y en la tercera interrogante se pregunta si estos docentes tienen o han tenido alumnos con TDA en sus clases
y si llegan a responder la opción nunca, será por terminado el cuestionario. Posteriormente, dentro de esta codificación, se dio el resultado que en total se realizó la encuesta a 8 profesionales docentes, de los cuales 4 fueron eliminados en la pregunta, 2 por haber ejercido la docencia en menos de un año y por no haber actuado con alumnos de TDA. Entonces se aplicaron los instrumentos de recolección de información, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente a la información para el análisis de la misma forma ordenada mediante la tabulación de encuestas aplicadas a los docentes, conversaciones con los padres, establecimientos de porcentajes estadísticos, los cuales ayuden a apreciar de una mejor manera los resultados obtenidos, los mismos que indicará la realidad de la institución educativa del aula. Y para mencionar que la entrevista fue aplicada a la rectora, y aparte también que se presentaron las encuestas a los docentes y padres de familia, y por supuesto el proyecto realizado con los niños, que es lo que se puede evidenciar con las actividades y la evidencia fotográfica, que tiene la finalidad de obtener la información necesaria sobre el problema que se estuvo analizando. En base a dicha información, continuar con la investigación, que hagan siempre mejoras para posteriormente proponer una solución. En la entrevista se expuso ante la rectora, como ya les mencioné, con la intención del trabajo investigativo, quien además se mostró muy empeñosa, interesada y con ganas de presentar mejoras a la comunidad, y autorizó dicho estudio y permitió el acceso a la investigación. Entonces eso se realizó en este mes de noviembre. Y bueno, las encuestas tanto a padres y a docentes están súper interesantes. Es un texto completo, entonces los invito a consultar el documento. Y lo que les puedo resumir aquí, para no dejarlas en zozobra, es que se vio el buen interés de participar y de todos, tanto como mi persona como investigadora, tanto para los pacientes o estudiantes, y eso es lo que permitió proseguir y hacer la invitación de que, aparte de que este proyecto quedó muy bien realizado, invitar a más investigadores para seguir implementando mejoras. Entonces consulten, por favor, lean las tabulaciones para que ustedes no se den cuenta cómo su interés es lo que permitió que se escuche. Y es como que, y a la final lo que les puedo dar la conclusión es que había ese tabú de que no hay que hablar porque chale, mi hijo tiene este inconveniente, y se avergüenza. Entonces la vergüenza tiene que cambiar de mando, y no existe un cerebro perfecto, está la neurodiversidad, y es bueno hablar de eso. Así que continuamos. Entonces llegamos a las conclusiones. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico, frecuente, asociado a un importante impacto funcional, personal y social. Posee un potente componente genético, con múltiples genes involucrados que interactúan con factores neurobiológicos y entornales, aumentando la susceptibilidad genética y heterogeneidad del cuadro clínico. Los hallazgos más conocidos señalan que su dismorfología y difusión y baja conectividad de múltiples redes frontoestriatal, frontocerebral y frontoparietal, lo que refleja los distintos dominios cognitivos afectados con el TDA, como inhibición, atención, percepción del tiempo y repulsión de la tardanza, donde, a pesar de todo, por el contrario, lo que se presenta en TDA no se resuelve en la adolescencia, pero cambian sus manifestaciones y complejidad y potencial del daño. El diagnóstico del TDA es como complejo, dado a la alta heterogeneidad clínica y la ausencia de un marcador biológico. Entonces, en este proyecto se describieron las conductas propias del adolescente y los desafíos que se plantean en este contexto del diagnóstico del TDA, y las recomendaciones para lograr una mejor convivencia pacífica y reducir todos los síntomas. Entonces,
procedemos a las recomendaciones. Con el presente análisis recopilado se contribuye con el aporte a la comunidad. Por todo lo explicado a lo largo del proyecto, pues demuestra que las propuestas realizadas con constancia mejoran los niveles de control y conductas de los individuos, realizadas en torno al trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. En efecto, se aspira a difundir la práctica del mindfulness como actividades docentes para mejorar los niveles de conducta de los alumnos que presenten este trastorno. Además, se espera obtener que los resultados de este proyecto se mantengan en el tiempo mediante el análisis de medidas de seguimiento que confirmen dichas mejoras. Por otra parte, agregando lo anterior, también se expone el tratamiento multimodal, debido a que es el preferido para tratar la mayoría de los casos de TDA, debido a las características expansivas que gestiona para los que padecen este síntoma, especialmente cuando contiene la combinación de otros trastornos con problemas de aprendizaje y trastornos de conducta. Entonces, en definitiva, se complace en demostrar que mediante la realización constante de las propuestas recomendadas, el tratamiento multimodal y el mindfulness, se pueden consumar los síntomas en el trastorno de comportamiento sin necesidad de mediación, que es una de las metas maravillosas y dichosas para concretar. ¿O te portaste, no sé, con algo? Buenos días. Buenos días. Hola, David. Hola. Muy bien. Lo cité para hablar sobre el comportamiento de David. Una mamá de la escuela le mandó esta carta. ¿Para mí? Sí, es de la mamá de Rodrigo. Supongo que David ya le habló de él. Pues sí, me ha comentado algo alguna vez. Rodri es un niño muy tierno. Viene de otra escuela, es muy tímido y cuando se organizan juegos, los otros niños no lo invitan a sus equipos. Y pues David algo tiene que ver con esto. ¿Ah, sí? Por eso la mamá de Rodrigo le mandó esta carta. ¿Qué dice mamá? Señora Naya, usted no me conoce. Mi nombre es Gloria y soy la mamá de Rodrigo. Primero que nada, me gustaría felicitarla por su hijo. Siento que David es un niño Entonces ha sido un proceso maravilloso en el cual analizamos su introducción, su justificación, antecedentes, definimos un caso, presentamos los objetivos de esta investigación del estudio de caso, el marcos teóricos respectivos, los marcos metodológicos, las actividades propuestas, que esperemos que en un futuro se sumen más. La conclusión respectiva, las recomendaciones, también cuenta con las referencias bibliográficas, los anexos respectivos, los permisos. Y bueno, dejar el documento para consultas, para personas interesadas en la temática, en comprender y posiblemente seguir sumando mejores propuestas. Mi nombre es Brigitte Merchant y fue un placer que como maestrante analizar este tema. Y sin más que decir, me despido. Muchísimas gracias por todo.